¿Qué pienso de la CGT? Pues creo que en estos 4 años han hecho un buen trabajo, la verdad. Son un sindicato que está compuesto por compañeras y compañeros con muchos años en esta empresa. Y lo mejor, que no se venden. CGT necesaria en este comité, pero no ahora, sino hace muchísimos años. ¿Qué ha logrado la CGT con su lucha? Pues acabaron con el abuso de las horas extras y obligando a la empresa a aumentar la plantilla. Forzaron a la MT a convertir nuestros contratos temporales en contratos indefinidos. Acabaron con la privatización de trabajos en los talleres, la subcontratación de conductores de maniobras y repostadores de gasoil. Y por eso se comenzó a contratar a personal de las bolsas. Lucharon por la mejora de los baños y por la aplicación de los descansos en los finales de línea. Son compañeros y compañeras que están en lucha por la jubilación a los 60 años en el sector del transporte. Pero sobre todo han cumplido con su faceta de representantes de los trabajadores, haciendo asambleas y logrando muchas mejoras en los últimos convenios. Y siempre respetando las decisiones de la mayoría de la plantilla de MT. ¿Y qué espero de la CGT? Sinceramente de la CGT pues espero que sigan trabajando como lo han estado haciendo estos 4 años y que sigan sin dejarse llevar por las otras secciones sindicales. Que sigan luchando por la plantilla e informando con la misma transparencia. Si yo votaría CGT. Por supuesto. Ahora mismo no hay otra sección sindical que me pueda convencer. Sí, sin dudarlo. Yo ya los voté hace 4 años. Son mis primeras elecciones aquí y muchísimos compañeros y compañeras me aconsejan CGT. Siempre. Confiamos y nos identificamos con la CGT. Sí, por supuesto. Mi voto es para ellos. CGT debe de estar. Yo voto a la CGT. Voto a CGT. 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 CGT.